Bienvenidos. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de Perashat Shavua en este Yom Shishi, en este Erev Shabbat Kodesh, que ya mira la llegada de este Shabbat particular, en donde vamos a tener no solamente el final del mes de Adar, 29 de Adar será la fecha de Shabbat, sino también el final de el mes, por un lado, y el final del Humash de Shemot. Humash Shemot llega a su fin, Perashiot Beyakhel Pekudeh, se llaman Perashiot Mehu Parot, que están unidas eventualmente y generalmente forman parte de una lectura conjunta en el escenario de nuestra lectura semanal. Vamos a dedicar nuestro Sheur la refuah shlema del Rab, que vos de Rab Israel Asher ben Hayezara, que Akadosh Baruj Hu le envíe refuah shlema, y de Moshe Michel ben Mercedes, que Akadosh Baruj Hu le envíe refuah shlema, y que pueda pasar con éxito su operación. Vamos a hablar en principio de Perashat Vayakhel, si podemos nos extenderemos a Pekudeh, siguiendo, por cierto, los comentarios tan siempre sabios de Keri Yakar, Rabino Shlomo Efraim de Lunshitz, siglo XVII en Praga. Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israel. Así principia nuestra perashá, y congregó Moshe a toda la congregación, valga la redundancia, de los hijos de Israel. Explicó Rashi, cita el Keri Yakar, que esta reunión, esta convocatoria, dice Rashi, citada por el Keri Yakar, es Lemohorat Yom Kippurim. Dice al día siguiente de Yom Kippurim. Mientras que en Perashat Yitro, en la Perashat de Yitro, cuando leímos acerca de los 10 mandamientos, nos dice que Yitro, una vez que vino a visitar a su yerno Moisés, junto con Zipora, la esposa de Moisés y sus 2 hijos, pasaron esa noche, después de haber contado todos los milagros que obró Hashem, y dice allí, dice, y fue a la mañana siguiente que Moshe Rabbeinu volvía a su actividad normal, que era la de juzgar al pueblo de Israel. Ustedes saben que esta tarea era una tarea ímproba, porque empezaba desde la mañana hasta el atardecer, con tal de poder atender cada reclamo y cada duda del pueblo judío. Y allí explica Rashi, quizá allá le mojorat Yom Kippurim. Nosotros hablamos de este escenario en los 5 minutos de Torah. Rashi dice que Vayim Majorat, que fue al día siguiente, también Rashi explica que esto aconteció al día siguiente de Yom Kippurim. Entonces, dice, tenemos 2 eventos que fueron al día siguiente de Yom Kippurim. Por un lado, que Moshe se sentó a juzgar y a resolver los pleitos del pueblo judío al día siguiente de Yom Kippurim, o que Moisés congregó a todo el pueblo judío, hombres, mujeres y niños, al día siguiente de Yom Kippurim. Bien, muy bien. Benir Ali nos dice el Keri Yakar, creo yo entonces que es sabido que la congregación de todo el pueblo de Israel, el Kahal, era para darles a saber a ellos las mitzvot del Mishkan, de la erección del santuario, y la Nedavá, y los donativos, como se habrá de explicar casi próximamente, contiguamente a ese escenario en nuestra perashá. Pero Moshe Rabbeinu tenía miedo, no sea que itnade bechad me'em la mishkan davar sheino shelo. Moshe Rabbeinu tenía un temor, albergaba dentro de sí un temor que alguien fuese a donar algo para el Mishkan que no era de su propio peculio. Y él pensaba que Utov Sobedin, que obviamente lo podía acusar en un juicio, desde el Oitajen, y que no puede ser que se vaya a construir la gran casa y el sagrado recinto
de todo lo que representa lo mal habido, del gezer, del hurto, del robo. Y entonces cita el Keriakar lo que dice Coelet, el rey Shelomo en su libro, Mekoma Mishpat, llama a Resha, y en el lugar donde se imparte la justicia, allí vamos a encontrar la injusticia o la maldad. Por lo tanto, dice el Keriakar, buscando la forma de poder hablar, que el Majorat, al día siguiente, que nos habla Bayakel, y que Rashi dice al día siguiente de Yom Kippurim, que congregó a todo el pueblo judío y que se contradice eventualmente o se opone con lo que dice en Perashat Yitro, cuando Yitro llegó al campamento y pernoctó esa noche, al día siguiente de Majorat, vio cómo Moshe Rabbeinu estaba juzgando desde el amanecer hasta el anochecer al pueblo judío. Entonces ese Majorat implica o al día siguiente de Yom Kippurim, o al día siguiente de Yom Kippurim, que reunió a toda la gente, o que juzgaba al pueblo. Entonces Moshe Rabbeinu, dice el Keriakar, tenía temor de que los donativos a hacer por el Mishkan sufriesen un percance, y en este caso serían donativos mal habidos que provenían del hurto o del robo. Y entonces dijo Moshe, por lo tanto, proclamó Moshe Rabbeinu al principio, Mi Baal Devarim y Gasha el Mishpat. Quien tenga algún asunto pendiente con respecto a una duda o un problema de juicio o de pleito, que ante todo venga conmigo a un Mishpat, de manera tal de que todo el pueblo de Israel pudiera alcanzar el estadio de los donativos para el Mishkan en paz, en armonía. Y entonces habría de saber Moshe Rabbeinu lo que cada uno tenía y que le pertenecía o lo que no le pertenecía, porque juzgaba entre los integrantes del pueblo y les hacía saber el tema de los donativos para decir que Jume y Tejem Terumal Hashem. Tomad para vosotros una ofrenda para Dios. Ume y Tejem quiere decir de vosotros, quiere decir Mishelahem, algo que sea de vuestro propio peculio. De lo Mishel Haberechem, pero no de vuestros prójimos. De Imloken, Meithem Meyutar. ¿Para qué dice Meitechem Terumá? Que Ju Terumá, tomad un donativo, hubiera sido suficiente. La agudeza visual e interpretativa del Keriakar dice, por eso dijo Meitechem. Todo lo que vas a tomar para el Mishkan tiene que ser de tu propio peculio. Nada puede ser robado y algo que no sea en forma legalmente tuya. Y a pesar que sin ninguna duda no podía juzgar a todo el pueblo en un solo día, e incluso en ese mismo día no pudo juzgar todo el día, porque está dicho, a pesar de todo eso, como dice en Perashat Yitro, mi boca era Ta'erev, que juzgaba al pueblo judío desde la mañana hasta el atardecer. Quiere decir que en la explicación de Rashi dice, Shekol Adán Din Emet Leamito, toda aquella persona que hace un juicio donde la verdad es el escenario principal, donde subyace el juicio sobre la verdad, Maale Alaba Katub le considera el escrito como si se hizo socio del Kadosh Baruj Hu en la obra de la creación. Porque está dicho en la obra de la creación, cada día que concluye un día de la creación, ustedes saben bien que se concluye diciendo Vaihi Erev, Vaihi Boker Yom Echad. Y fue el anochecer y fue el amanecer, día 1, día segundo, etc. Por lo tanto, así como trabajaba Moshe de la mañana hasta la noche, es que se hacía socio, obviamente maravillosamente interpretado, de Akadosh Baruj Hu. De Imloken dice, si no fuera así, que ese día no pudo estar desde la mañana hasta la noche, Eimatai Odiama sea Mishkan. ¿Cuándo les hizo saber Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel que deberían elegir el Mishkan? De todas maneras, dice el Keriakar, también los donativos, o mejor dicho, la donación, no se complementó en un solo día,
Y si tal vez hubiera dado a saber al pueblo de Israel que toda cosa, Shekol Dabar, Shebet Halukim Alav, dice, Shelo Itnum Nedava Ad Ki Yitbarer Tehila Adin Immi. Dice, hasta que se hubiera sabido perfectamente en el seno del pueblo judío que todo lo que se había que traer tenía que pertenecer claramente a la persona y no se podían traer objetos que eran robados o hurtados. Y en esto, obviamente, el Keriakar está persiguiendo un concepto de poder unir. ¿Cómo es que el Majorat pertenece a los juicios que hacía Moshe de la nación, que vio su suegro Yitro? O el Majorat es esta congregación que empieza en Vayakhel y en donde se dice también Rashi fue al día siguiente de Yom Kippurim, donde confluye que todo lo que tiene que llegar como donativo al santuario, al lugar sagrado, tiene que ser plata limpia, o mejor dicho, kesef kasher, si lo quisiéramos llamar así, y también yadaim nekiot, manos limpias, manipulite, como decían los italianos. Y dice el Keriakar, y en forma alegórica se nos dice que este Kahal, que este Vayakhel, hay algo más. Este Vayakhel Moshe no solamente es haber reunido a todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños. Como sabemos que cada vez que nos dice Vayakhel, cuando se habla de Kahal, estamos hablando obviamente de una macro congregación, de una mega congregación. Entonces lo que dice Keriakar en forma muy sugestiva y muy interesante es que este Akehel era para poder mediar en el seno del pueblo judío la armonía y la paz entre ellos. ¿Por qué? Porque un hombre no puede vivir con una serpiente venenosa en un mismo ámbito. Y después de que Moshe Rabbenu les quiso hacer saber a ellos cómo se habría de construir el santuario, el Mishkan, y que todos fueran socios, se asemeja como si los hubiera hecho sentar a todos en un mismo compartimento. Y de esta manera hubo necesidad de congregarlos primero, para que todo el mundo esté de Agudá Ajat, como si fueran una sola masa de personas. Agudá. Agudá es, como decimos en la tefilá de Yamim Noraim, Beyasu Kulam, Agudá Ajat. Que todo el mundo pueda ser una sola unidad y compacta. De Arken, y por eso explicó Rashi que esto pasó, este Vayakhel, pasó al día siguiente de Yom Kippurim. ¿Por qué? Porque todas las campamentos del pueblo de Israel, cada vez que acamparon en un lugar, allá hubo machloket. Cada vez que acampaban siempre había algún disenso, alguna discusión, o taromot, o había disturbios, excepto a la oportunidad cuando acamparon antes de la revelación de Hashem en el monte Sinaí, Vaihan Sham Israel. Acampó, singular, allí Israel. Así dice en ese lugar que Ishehad, Pelebehad, como un solo hombre, con un solo corazón. Y de esta manera, obviamente, sentimos que hay algo diferente en aquel día como en este día. Beimken dice, y por lo tanto, ¿cómo es posible congregarlos en el momento que ellos estarían divididos, separados, en disenso? Ve'en da'atam shavah, ni siquiera sus pensamientos, sus concepciones son parecidas. Ve'en zezman muhan, y tampoco es un tiempo apropiado. Por eso nos dice que Moshe quería congregarlos, kirtzonó,
de acuerdo a su voluntad, de Majorat Yom Kippurim, al día siguiente de Yom Kippurim. Quiero aclarar, como explicábamos a lo largo de la semana a nuestros alumnos en el Ulpan, que la Sagrada Torá no nos da cronologías, ¿sí? Ein mukdam umeujar batorá. No lo olvidemos, por favor, ese detalle. Muy pocas veces la Sagrada Torá da cronologías. Mañana vamos a leer, en Shabbat, vamos a leer del segundo Sefer Torah, Ajodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Este mes es para vosotros, Shabbat Ajodesh. Y allí la Torá nos habla del primer mes, que es Rosh Chodesh Nisan. Y después sí da una cronología muy exacta. El día 10 que hay que tomar el cordero, el día tenerlo en custodia 4 días y el día 14 sacrificarlo eventualmente al atardecer para luego asarlo y comerlo como el Corbán Pesaj. Y luego los 7 días de Pesaj. Ahí es muy clara la cronología, pero acá no. No sabemos que desde el punto de vista lineal del Peshat, de lo literal, lo que el Vayakel Moshe se refiere a el momento en el cual fue al día siguiente de Yom Kippurim. ¿Pero por qué Moshe Rabbeinu quería que fuese al día siguiente de Yom Kippurim? Porque en el día de Yom Kippurim, dicen que el día acá, a Shalom Metabech Benhem, la paz, la quietud, ha sido la intermediaria entre ellos. Y en la esencia de ese día, todos ellos han conformado Agudá Ahat, que es parte de la plegaria del día, Sukulam Agudá Ahat. Y por lo tanto, era mucho más fácil, era mucho más simple poder congregarlos al día siguiente, mientras todavía el ámbito de la paz del ayer existía, prevalecía, perduraba en ellos. Pero si Moshe Rabbeinu habría de estar allí un día o dos después, entonces seguramente no se podría basamentar, consolidar sobre la paz. Y entonces volveríamos a dónde? A Divrei Ribot entre el pueblo de Israel. Divrei Ribot, ¿qué quiere decir? Las discusiones, las diferencias, los pleitos con los cuales Moshe Rabbeinu le dijo a su suegro, mira, el pueblo de Israel tiene muchas dificultades, tiene muchas discusiones, aún estando en el desierto. Hay planteamientos que tienen que ver con las herencias y con esto y con lo otro, y por lo tanto hay que atender sus pedidos. Entonces, esto existía naturalmente en el pueblo de Israel. Entonces, en le Shalom Shel Yom Kippurim, ese que pasa, la paz de Yom Kippurim, no se puede conjugar con esa realidad. Por lo tanto, dice, Yashav Moshe Gam Lishpot Be'etzem Hayom Hahu. También Moshe se puso a juzgar al pueblo, a establecer justicia en esencia de ese día, al día siguiente de Yom Kippurim. ¿Para qué? Para que en todo sentido, el día que pasó había instalado la paz y la armonía. El día siguiente, el Mojorat, que es un día donde Moshe trata de sostener esa armonización del pueblo a través de atender los pleitos y llevando la paz a cada uno de ellos. Entonces, seguramente tendrían el mérito de poder habitar de Madoreja. Podrían estar todos unidos en un compartimento. Quiere decir, el escenario del Mishkan, que ahora sí, el Mishkan se transformaría en el común denominador, en ese ámbito que sería fantásticamente el lugar común para todos. Diría que es el lugar extraordinario. Y después, dice el Keriakar, después de que ellos lograron hacerse en Ahadim, Ahadim quiere decir únicos, como unidad, por medio del Mishkan, que los viene a fusionar a todos,
Desde allí en adelante encontramos varias veces que Moshe Rabbenu los congregó. Kahal, acuérdense que el concepto de Kahal es un concepto multitudinario, concepto de que todo el pueblo, no dejar a nadie fuera, mamash, mamash. A partir de allí Moshe Rabbenu, a pesar, los congregó a pesar de que no era el día siguiente de Yom Kippur. Dice, la Mashekatub Ba'akedah, dice, como está escrito con respecto a la Akedah, Derech Melitzah, metafóricamente, no te baru esh, dice como dice el Baal Akedah. El Baal Akedah es Akedat Yitzhak, eh, Rabbi Yitzhak Ramá. Escribe que nuestra perashá empieza hablando de Vayakhel y habla de Shabbat y de las menciones del Shabbat, que obviamente sabemos que tiene 39 melajot prohibidas, que la Torá no las enumera. Sí menciona, por ejemplo, en esta perashá, Lote Ba'aru Esh Bechol Moshbotehem Beyom Shabbat. No habréis de hacer arder fuego en todos vuestros asentamientos en el día de Shabbat. Entonces, explica el Baal Akedah y lo cita, por supuesto, el Iyakar. Shelo yatzitu esh amachloket beyom Shabbat. No encender el fuego de la discusión y del disenso en el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque el día de Shabbat están todos un poco más relajados de sus tareas semanales y entonces es muy probable que de lo que no puedo llevar conmigo en el Shabbat, que es mi preocupación por el trabajo, sí se puede encender en mí el fuego de la discusión. Y allí entonces la discusión llega porque empezamos a hablar de cosas no debidas o de aspectos que como no forman parte de mi cotidianeidad, el Shabbat eventualmente me puede llegar a permitir hablar de algo indebido. Por lo tanto, Yafé Amar Vaya Kehel. Por eso, qué bueno es que Moshe Rabbenu inicia esta perashá con el Vaya Kehel. Sheikilam liyot be'agodah achat, que los congregó para que todo el mundo estuviese bajo un manto de unidad. Alidet Tzivui, por medio de la orden, Lote Ba'aru Esh. No arderáis, no van a hacer arder fuego. Shalpiti buró en Mesafí, porque Moshe Rabbenu los está uniendo y reuniendo de acuerdo a su palabra. Y por eso nos dice la Torah, Ele devarim asher tzivah Hashem la'asot otam. Así comienza la perashá de Vayakehel. Hemos salvado ya el concepto de por qué tiene que ser al día siguiente de Yom Kippurim y de cómo eso se ve en paralelo a otro escenario que fue al día siguiente de Yom Kippurim, que representa el juicio que hacía Moshe Rabbenu asociándose con Dios en la obra de la creación, desde la mañana hasta el atardecer, decidido a su pueblo. Y ahí Tro, su suegro, le enseña una derech eretz, le enseña un aprendizaje nuevo a Moshe Rabbenu. Nabol tibol ata gama amase. Te vas a secar tú y este pueblo, le dijo, ¿no? Y le enseñó cómo se debe administrar la justicia. Por eso esta perashá, ¿no es cierto?, está a nombre de él, a nombre de Yitro, porque esta perashá supuestamente es la que nos lleva a nosotros al momento magno de lo que es la revelación de Kadosh Baruj Hu. Pero ¿por qué se llama Yitro? Al nombre de un Cohen pagano, de un sacerdote pagano. Al Sheiter perashá ahat batorah. Porque Yitro, Iter viene de Yoter, quiere decir agregó una perashá más en la Torah, no su nombre, sino la perashá de los Mishpatim, de cómo se debe impartir la justicia en el seno del pueblo de Israel. Él es de Barim Asher Tzivah Hashem la'asot otam.
Estas son las palabras y son las cosas que ordenó Hashem para hacerlas. Devarim, cuando dice la palabra Devarim, dice el quería acá, Davar sería uno. Devarim, Shenaim bemashma. Son dos. Estas son las dos cosas que dijo Hashem, supuestamente. Behalo y Git Laem, la Pa'amau. Y no les dijo al pueblo judío en aquella oportunidad, sino la mitzvah del Shabbat. Una sola. ¿Quién lo marche de Barim Kai Gama la Mishkan? Porque no podemos decir que la palabra de Barim, que está hablando en este caso, también hace referencia al Mishkan, que menciona con posterioridad. Porque con respecto al Mishkan, nos dice la Torá, Zea Davar Asher Tzivah Hashem. Esta es la cosa que ordenó Hashem. Ustedes ven hasta dónde llega la agudeza interpretativa del autor. Ele a Devarim. Si dice Devarim, es plural. Se refiere por lo menos a dos cosas. Cuando hablamos de plural, son dos cosas. Y aquí habla del Shabbat. Y no es inclusive el Mishkan, porque el Mishkan dice Zea Davar. ¿Quién? Zea Davar a Mishkan. Amar. Entonces, con esto dijo del Mishkan, Umani me kayem ele Devarim. Entonces dice, ¿cómo puedo entender que diga Kadosh Baruj Hu en este pasuk ele Devarim? Estas son las palabras, las cosas. Y dice el que di acá, Veot Kamar, Shamar Sheshet Yamim Teaseh Melachá. Dice algo más, tengo que decirte. Nos dice la Torá en esta perashá, 6 días, Teaseh Melachá. Teaseh es la conjugación para los que saben ya la gramática hebrea y los verbos. Teaseh es nif'al. Nif'al es lenguaje pasivo. 6 días será hecha toda la tarea. Teaseh Melachá, será hecha la tarea. Tendría que haber dicho, Sheshet Yamim Ta'aseh Melachá. Durante 6 días tienes que hacer tu tarea. Ki Te'aseh Me'atzma Mashma. Porque será hecha, significa que será hecha por sí misma. Dice, Beot Kamar, dice, más aún dijeron los Jajamim, Pasuk Zekulo Miyutat. Este versículo está, parecería de más. Y lo que dijo en las Diberot, y lo que dijo en las Aseret Diberot, en los 10 mandamientos, Sheshet Yamim Ta'abod, durante 6 días habrás de trabajar, ya lo explicamos en Perashat Yitro, dice el que hay acá, Abal Pasuk Zei no sobela Perushahu, dice Sheshet Yamim Ta'abod, no resiste este pasuk ahora, te hace belajá, será hecha la tarea, no resiste la explicación anterior. Por lo tanto, se queda un problema. O 6 días harás tu trabajo, o trabajarás, pero 6 días tu trabajo será hecho, como se puede entender, dice el que vivía acá. Alken, Omer Ani, Shenakat Devarim. Dice, por lo tanto, yo sostengo que Kadosh Baruj Hu optó por el lenguaje de Elia Devarim Asher Tzivah Hashem. O sea, Hashem le dictó a Moshe y Moshe está hablando en nombre de la Shejinah, ¿sabemos? Elia Devarim Asher Tzivah Hashem. Porque toda la esencia de esta mitzvah que va a hablar aquí, Elia Devarim, fue ordenarles a ellos sobre esa magna tarea del Mishkan, que habrían de ocuparse del Mishkan los 6 días de la creación, los 6 días de obra, de acción. Y en el 7º día no se habrían de ocupar de él, porque el Mishkan, la construcción de un santuario, por más sagrado que fuera, no posterga la importancia del Shabbat. Y había aquí 2 cosas como si fueran una. Por un lado, Tetzavot al Maaseh Mishkan Ashniah, estaba a ordenar la confección del Mishkan por segunda vez, Sheloitas hubo Shabbat, y que no se ocupen de hacer el Mishkan en Shabbat.
Y lo que fue dicho en el pasuk, te hace melaja, que sea hecha la tarea, ¿a qué se refiere? Dado que lo principal de este ordenamiento fue lo que habría de suceder con Abbaat Nedavá, con el traer sus emolumentos, sus ofrendas, sus donativos, porque esto también se llama melajá, ¿saben? Traer ese donativo representaba también una melajá, una tarea, una obra, como dijeron nuestros sabios de bendita memoria en la Gemara de Shabbat, min pasuk ish veisha al yasu ot melajá, dice, dijeron del versículo, hombre y mujer que no hagan más ya la tarea, y está escrito, Vaikale A'am Me'avi, y el pueblo dejó de traer, esto pasa en nuestra Perashá, que cuando se les pide la Nedabá, trajeron muy voluntariamente durante un día y otro día, y ya era demasiado. Por eso, Ish Beisha al Yasu Od Melajá, hombre y mujer que no hagan ya más Melajá. Y el pueblo dejó de traer, por lo tanto, Avaata Nedabá, el traer los donativos desde una propiedad a otra propiedad, desde las tiendas del pueblo judío hacia el Mishkan, que se va a construir, se llama Melajá. Y sobre esa Melajá fue dicho, te hace, será hecha. Porque no podía decir, ta hace Melajá, harás tu tarea en orden imperativo, porque esto era una nedabá, no era compulsivo el dar su donativo al Mishkan. Entonces, por lo tanto, se dice te hace melajá. Genial. Durante 6 días, te hace, será hecha la tarea. Porque no había nada compulsivo. Y por lo tanto, es la orden, no puede dar que dar de la nedabá. Entonces, cada persona que quería dar era nedabólibo, que su corazón le promovía el dar. Y por lo tanto, itenme atzmo, y por lo tanto habría de dar por sí mismo. Y por eso dice, te hace melajame atzma. Será hecha la tarea por sí mismo. Quiere decir, Shabbat la Hashem. Y en el séptimo día, Shabbat para Hashem. Y está prohibido también en él traer nedavot, transportar de un recinto a otro recinto. Y de acuerdo al Midrash, a la interpretación de nuestros sabios de bendita memoria, que nos dice que el Mishkan Nesak Ketzatome Elav, dicen los Jajamim en el Midrash de Shemot Rabbah, que buena parte del Mishkan o una parte del Mishkan se construyó por sí mismo, como la menorá que se hizo por sí misma, y lo mismo el erigir el Mishkan, ponerlo, levantarlo, también se hizo por sí mismo. Entonces el Mishkan también se levantó de esa manera. Y por eso también el Mishkan, te hace belajame elea, será hecha la tarea por sí mismo. Muy diferente a la aplicación de lo que explicaron en otros Midrashim, pero esta es la realidad, obviamente, que el Kar nos invita a nosotros a entender. Entonces, Elia de Barima Shel Tziva Hashem la Asototam, nos dice la Perashá, Sheshet Yamim te hace melajá. 6 días será hecha la tarea. Explicó Rashi, dice el Kar, les adelantó a ellos la advertencia del Shabbat a la orden de construir y de hacer el Mishkan. Para enseñarnos, dice el Kar, que Inodoje Shabbat, que la construcción del Mishkan no posterga la santidad del Shabbat. Por lo tanto, no podemos construir
a pesar de que sea muy importante, si estamos haciendo un templo o para la comunidad, no se puede construir en Shabbat. Maxim Khan dice, pero aquí sobreviene una dificultad que eleva a nuestros sabios. Nos dicen los Jajamim, en Perashat Kedoshim, quiere decir en el próximo libro llamado Vaikra, en Perashat Kedoshim está escrito, Ish imo beaviv tirau, beecha petotai tishmoru. Cada hombre a su madre y a su padre habrán de temer, y mi Shabbatot habréis de guardar. Eso dice Perashat Kedoshim, recuerdan al principio. Uperesh Rashi, y Rashi explicó en aquel lugar que si tu padre te dice profana el Shabbat, al tishmalu, no lo escuches, no lo obedezcas. Pero allí no puso un Shabbat en primer lugar, y a pesar de todo eso, dice Shedoche Kibut Baem. A pesar de que no lo dice en primer lugar, acá dice Sheshet Yamim Ta'aseh Melachá. Y aquí dice Ishimo Be'aviv Tirau, cada uno a su padre, a su madre y a su padre deberán de tener, y mis sábados habréis de guardar. Que si el papá dice ve y profana el Shabbat, no tiene que obedecerlo. Pero no dijo antes el Shabbat. Shabbatotai tishmoru beish imo be'aviv tirau. Al revés. Y a pesar de eso, explicó Shedoche Kibut Baem. En todo caso, el Shabbat también deja sin efecto, en caso de que me obliguen a mí a profanarlo, el respeto al padre y a la madre. Y aquí Rashi puso la cosa como dependiendo de qué. Sheitim Shabbat le mereje Mishkan. Rashi explica que aquí primero en Perashat Vayakel nos habla de la santidad del Shabbat y después se nos habla del Mishkan. Entonces, ¿cómo entiende que la construcción del Mishkan no doje Shabbat? Entonces, no posterga el Shabbat. Beniré dice, creo yo, Shelo Midi, que no es tan complejo, dice el Keriyakar, todo esto. ¿Por qué? Porque allí Diek hizo una cosa puntual. Está escrito, Echa Petotai Tishmor, mis Shabbatot habréis de guardar. La Shon Rabim. Está escrito Shabbatotai, mis Shabbatot en plural. Y tendría que haber dicho, Be'et Shabbatotai la Shon Rabim. Be'abrele Maima Tishmor. Be'et Shabbatotai Tishmor. Mis sábados habréis de guardar. Has de guardar, perdón. Porque el pasuk empieza diciendo, en lenguaje en forma personalizada, Ish imo be'aviv tirau. Cada persona a su padre y a su madre habrán de temer. Quiere decir, cada persona y persona. Ubishlama dice, vamos a suponer que en quien el temor por su padre y por su madre, que a pesar de que empezó hablando en forma personal, Lashon Yahid, y volvió y dijo, Tirau, temeréis, en lenguaje plural, de todas maneras, necesitaba decir esto para enseñarnos, para demostrarnos que hombre y mujer, los dos deben honor al padre, porque Sarka Data Jamina, porque uno podría pensar que de momento que la mujer a veces no depende de sí para muchas decisiones, entonces podría estar exhibida del temor a su padre, como explicó Rashi. Pero con respecto al Shabbat, ¿por qué dijo Tishmoru? Tirau es porque hombre y mujer los puede separar, entonces puede decir que la mujer, por ejemplo, cuando se casa podría perder una cierta autonomía con respecto al respeto a los padres. Si no es así, dice que diría cara contrario. El temor al padre y a la madre es para el hombre y para la mujer, y por eso tirau en plural. Pero después dice Becha Petotai Tishmoru.
y mis Shabbatot habréis de guardar en plural. Entonces dice la Shon Rabim, allá no puedo separar en los Shabbatot entre hombre y mujer. Entonces, ¿qué significa Shabbatotai Tishmoru? Mi Shabbatot habréis de guardar. Quería Kar dice aquí algo muy importante, que quiere decir, Ata ubinja, tú y tu hijo, Hayabim bichmodi, dice Dios. Ustedes merecen mi honorabilidad, me deben a mí mi respeto por mi honorabilidad, dice Dios. Que Moshe tireu bet bemashma, que Moshe tirau, como habréis de temer, como si fueran dos, hombre y mujer, así, ish y move aviv tirau, así como padre y madre, es tarea del hombre y la mujer, en plural, tishmoru. También aquí hay dos sentidos. ¿Y quiénes son ese sentido? Tú y tu hijo. Fantástico. Por lo tanto, Leolam, Moshe Amar, Shemagdim hizo mitzvah lechaberta. Kol makom, cada vez que se pone una mitzvah antes que la próxima, Amukdem etikar bedachel meujer. La primera es la esencial, la principal, y ella deja sin efecto a la posterior. Así también en el versículo, Echa betotai tishmoru, mis sábados habréis de guardar, un mikdashi tirau, y mi santuario habréis de temer. ¿Qué hizo aquí? Dice el Keriakar con una explicación muy importante, que está antes Shabbat y después Mikdash. Entonces, ¿qué dice aquí? Igdim gam ken Shabbat le Mikdash. Por eso puso el Shabbat antes del Mikdash. Por ese sentido. ¿En el sentido de qué? De que cuando tenemos una mitzvah seguida de otra mitzvah, amukdem etikar bedachel meucheret. La que está mencionada en primer lugar es la más importante o la esencial, la principal, y que deja sin efecto a la segunda. Por lo tanto, en Shabbat dice Echa betotai tishmoru, en otro versículo, por supuesto, dice en Baikra también, Perashat Kedoshim, Shabbatotai tishmoru mikdashi tirau. Mis sábados habréis de guardar y mi santuario habréis de temer. Por lo tanto, también aquí puso el Shabbat antes del Mikdash, por ese sentido. Beshana yatam. Y aquí es diferente. De mi Katuv, dice que aquí el texto redujo el sentido cuando decía Tishmoru Lashon Rabim. Habréis de guardar en el sentido plural. Pero lo que no nos reveló a nosotros es a partir de que antes adelantó el Shabbat al Mishkan, porque quería, obviamente, en este caso, adelantar el temor al padre y a la madre y para equipararlos con el temor al cielo. Entonces ustedes dicen, entonces el temor al padre y a la madre es más importante que el Shabbat, porque dice, Ish y Move Aviv Tirau, cada uno a su padre y a su madre habrá de temer, Becha Betotai Tishmoru, y mi Shabbatot habréis de guardar. Entonces, ¿por qué Rashi dice, si tu padre te dice que no, y que profanes el Shabbat, Dios no permita, tú vas a decir, tienes que decir, no, no escuché, no respetas a tu padre. Entonces aquí el Keriakar dice, mira, generalmente cuando tenemos dos, la primera deja sin efecto a la segunda. Pero aquí, en realidad, que puso el temor al padre, a la madre y al padre, para leashbot moraam le mora shamay. Y entonces, para poder equiparar el temor al padre y a la madre, para que sepamos que ellos son socios de Akadosh Baruj Hu en mi creación. Y ese es un lugar de preferencia. Pero lo que nos dice en Perashat Kitizá, la Perashat del Shabbat pasado, que allí, obviamente, habló primero del Mishkan y después del Shabbat. Primero habló del Mishkan, si vamos a revisar la Perashá de Kitizá y después del Shabbat, y escribió, Ahet Shabbatotai Tishmoru, pero mi Shabbatot habréis de guardar, para enseñarnos aquí, para que podamos interpretar de
el lenguaje que dice la Torah, ah, echa betotai tishmoru, ah, pero, quiere decir, habló del Shabbat, habló del Mishkan, perdón, pero dice ah. ¿Qué quiere decir ah? She'en Mishkan doje Shabbat, que aparentemente en Mishkan, ah, Shabbatotai tishmoru. Ah es para restar, para excluir. Tú podés construir el Mishkan, pero mi Shabbatot habréis de guardar. El pero implica que excluye la construcción del Mishkan del Shabbat. Entonces, Kiriyakar dice, bueno, pero tendría que haber puesto el Shabbat antes y no necesitaba de poner el vocablo ah, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo hizo? Sin embargo, dice Rashi, Bederej Acher, y de esta manera también lo voy a explicar por qué Moshe Rabbenu cambió el orden, que Kadosh Baruj Hu le había ordenado a él primero sobre el Mishkan, y Moshe Rabbenu mencionó primero el Shabbat. Y es porque en el Shabbat, en Bokim Kevot Hashem Itbaraj, porque en el Shabbat lo que hay, por sobre todas las cosas, es Kevod Hashem. Quiere decir la glorificación, la dignificación de Kadosh Baruj Hu, bendito sea, para enseñarnos Ki Uit Baraj Hidesh Olam. Porque en Shabbat nosotros habremos de tomar conciencia que es que Kadosh Baruj Hu renueva su mundo. Y siempre lo hacemos una vez a la semana. Y ahí nos conectamos con esta idea que renueva con su bondad cada día la obra de la creación. Y por cierto, el Shabbat es ese Zecher Maaseh Bereshit, ¿no es cierto?, que decimos en el Kiddush. Dice, Vea Mishkan, mientras que el santuario nos viene a enseñar a nosotros sobre el Kavod de Israel, sobre el honor del pueblo de Israel. ¿Por qué? Sheviter lahem a Kadosh Baruj Hu, que Kadosh Baruj Hu lo supo perdonar, supo renunciar a su furia, a su enojo, Beishra Shechinato Betoham, e hizo reposar su gloria, su Shejina entre medio de ellos, Umahal lahem abona Egel, y les perdonó el pecado del becerro de oro. De Kadosh Baruj Hu, Hasbe Yoter al Kebodam Shel Israel. El Kadosh Baruj Hu, dice el Kiriyakar, como explican los Jajamim, tiene mucha compasión y se apiada mucho más sobre el Kavod del pueblo de Israel. Y por eso habló primero del Mishkan. Y para que no se equivoquen, entonces, y que no se equivoquen en decir que por eso se Ikdimu Lomar, se adelantaron en decir que la tarea del Mishkan podría llegar a hacer postergar el Shabbat, Doha Shabbat, por eso puso que la gente sepa que para hacer el Mishkan, el Shabbat tiene que preservarse de todas maneras. Y por eso el es como decía Rabbi Akiva, viene a excluir. Tú puedes hacer el Mishkan, echa betutai tishmor. Aval Moshe Hashab, pero Moshe pensó que en honor a Shem Baraj era más propicio adelantar el tema del Shabbat, que habla sobre su gloria, su dignidad, y después hablar del Mishkan, que habla sobre el honor de Israel. Y entonces de esta manera todo el mundo habría de entender que el Shabbat posterga cualquier tarea, aún la del Mishkan. Mi nitchemi pnei mi. ¿Quién es el que se posterga? ¿Frente a qué? A Katán Minagadol, lo pequeño frente a lo grande. Y por eso en Perashat Kitizá,
Pero allá del Shabbat pasado encontramos otro sentido. ¿Por qué el Mishkan deja de construirse cuando llega la santidad de Shabbat? Y termina el Keli Yakar diciéndonos, Uma sheikdim akadosh baruch hu be'aseret hadibrot mitzvat Shabbat lekibotat ba'em. Por si alguno tiene la pregunta. Dice, ¿y por qué el Kadosh Baruj Hu en los 10 mandamientos nos dijo, Zachor et yom Shabbat bekadeshu, recuerda el día de Shabbat para santificarlo, etcétera? Y después dice, Kabed et abija ve'et emeja, y después honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué lo dijo así? Que dele akvil adiberot, hei mul hei, para poder hacer un paralelo entre las aseret adiberot, 5 frente a las otras 5. Porque el dibur, el mandamiento, Kabed et abija ve'et emeja, honra a tu padre y a tu madre, queda enfrente del otro que dice, Lo tachmod, no habrás de codiciar. Beutzrach, lachtoma diberot, belot tachmod. Y por eso el sello, la jatimá, el final de los 10 mandamientos es Lo tachmod. No habrás de codiciar la mujer, la casa, el caballo, el animal, el esclavo, la esclava, todo lo que es de tu prójimo. ¿Para qué? Para enseñarlos, Shekol adiberot, que todos los mandamientos están incluidos en Lo tachmod. Están incluidos en ese mandamiento final. Besof kol davar hakol nishma. Y aquí utiliza un recurso de Kohelet, el rey Shlomo en su Kohelet, Sof davar hakol nishma. Y el final de toda palabra, de todo hecho, se escucha finalmente. Ese davar barur benachon. Y esto es lo más correcto, porque el Otahmot que quiere ver, quiere hablar de la impronta del ser humano, respetando la propiedad del otro, respetando la vida del otro. Entonces, vean el paralelo, ¿no? El paralelo es honra a tu padre y a tu madre. Y aquí habla del prójimo. Entonces, todo aquel que no puede trabajar en el respeto del padre y de la madre, tampoco va a tener ninguna mesura en desear todo lo que tiene el otro, ¿no? Porque es la falta entonces. Entonces, y a partir de aquí, obviamente, el que di acá nos habla de esta tarea tan importante que tiene que ver fundamentalmente con el Shabbat y el Mishkan. La síntesis es que cuando nosotros nos preguntamos de dónde surgen las 39 tareas, las 39 melajot prohibidas en el día de Shabbat, cuando la Sagrada Torá están mencionadas entre la Torá y los Nevi'im o los Ketuvim, 4 tareas, donde están las otras 35. Bueno, todas las tareas las aprendieron nuestros sabios, las dedujeron, mejor dicho, de Avodat Mishkan. Y entonces, como el Shabbat está mencionado primero en nuestra Perashá y después el Mishkan, de ahí dedujeron nuestros Jajamim que las 39 megajot prohibidas en Shabbat se deducen de lo que figura en el orden de nuestra Perashá. Shabbat primero, Mishkan después. Bueno, muy bien, que tengamos Shabbat Shalom, Umeborach, Chodesh Tov, Perashat Shavua, seguramente no va a ser el próximo jueves, porque vamos a ir a hacer un casamiento a Tveri, Bezrat Hashem, de alumnos, ya lo dije 2 o 3 veces, pero probablemente encontremos en la semana un día como para poder hacer Perashat Shavua, probablemente el miércoles lo habremos de anunciar con favor de Dios, para no perder este ritmo, porque es el único día que tengo supuestamente libre, aunque el 17 a las 10 de la noche tengo otro, otro diálogo por Zoom con otros 2 conocidos míos, que no tengo todavía la difusión, la vamos a pasar, pero seguramente el show de Perashat Shavua va a ser de entre las 9 y las 10 menos cuarto. Que tengamos un excelente Shabbat. Muchas gracias por estar con nosotros. Shabbat Shalom, Umeborach, que estén muy bien.